Nosotros somos el equipo 9, vamos a hablar del síndrome del pronador redondo, que es un atrapamiento del nervio mediano, y el síndrome del cubital. Estamos integrados por Moguel Mariel, Montserrat Larón y Navarro Dafne. El síndrome del pronador redondo, atrapamiento del nervio mediano. El síndrome del pronador redondo se produce por la comprensión del nervio mediano y a su paso entre las dos cabezas del músculo pronador redondo, que es la humeral y la cubital. Esto es en la zona proximal del antebrazo. En sus características tenemos que es una afección poco común que puede no detectar fácilmente y confundirse con el síndrome del túnel carpiano. Al ser raro su diagnóstico, incidencia y prevalencia, no se han establecido claramente. Otra de sus características es que el picheo, el remo, el levantamiento de pesas y el uso de la raqueta son las actividades con mayor riesgo para presentar el síndrome del pronador redondo. En la literatura se refiere como un síndrome de atrapamiento raro que se presenta con más frecuencia en mujeres después de los 40 años, asociado por lo general con el síndrome del túnel del carpo. Los pacientes con el síndrome del pronador redondo pueden inicialmente presentar síntomas asociados con el síndrome del túnel del carpo, debido a que ambos síndromes son resultado de la disfunción del nervio mediano. Los síntomas distales son similares. El síndrome del pronador redondo se puede distinguir del síndrome del túnel del carpo por la presencia del entumecimiento, parestesias en la distribución de la rama palmar cutánea del nervio mediano. En los signos y síntomas podemos describir que los pacientes con el síndrome del pronador redondo muchas veces refieren parestesias o entumecimiento en la palma de la mano y sobre todo en los dedos pulgar, índice, medio y en la mitad radial del nervio del dedo anular. Presentan dolor en la cara anterior del antebrazo, que suele agravarse con la actividad y mejora con el reposo. De igual manera pueden presentar atrofia y debilidad muscular en la eminencia tenar y en aquellos músculos inervados por el nervio mediano. Además es importante destacar que por encima como por debajo de la muñeca también se encuentra el dolor, así como atrofia, y también está indicado la presencia de una lesión proximal. Es importante destacar la ausencia de síntomas nocturnos presentes que se puede confundir con el síndrome del túnel carpiano. Bueno, en su etiología se encuentra que esto se puede ser producido por lo que es un atrapamiento y esto presenta lo que es una hipertrofia muscular. Esto se debe a la realización de actividades repetitivas como parte de la extremidad con el antebrazo en pronación o los dedos en flexión, así como actividades que generan una pronosupinación constante y repetitiva. También se ha descrito este síndrome tras un traumatismo local, una compresión tumoral por la presencia de un tumor de Schwannoma y en pacientes sometidos a terapia con anticoagulante y diálisis renal, con la formación de un hematoma o deformidad ósea, así como por anomalías congénitas. Como tal, no existe una clasificación del síndrome del pronador redondo. Sin embargo, podríamos describir una pequeña clasificación en cuanto a su atrapamiento del nervio mediano. En el 95% de los casos, el nervio discurre entre las cabezas del músculo pronador redondo, dejando al 2% de estos casos como aquellos en donde el nervio mediano perfora la cabeza humeral del músculo, o sin embargo el 3% vendría siendo como aquel en donde el nervio transita por debajo de la cabeza ulnar y va directamente adherido a la epífisis proximal de la ulna. Síndrome del nervio cubital. El síndrome del túnel cubital es la comprensión o tracción del nervio cubital en el codo.
La neuropatía por compresión del nervio cubital en la extremidad superior puede ocurrir en varios lugares. Dos sitios potenciales de comprensión de este nervio son a nivel del canal de Guyon, en la muñeca, y el otro más frecuente a nivel del codo, denominado síndrome del túnel cubital. En cuestión de los signos y síntomas, el síndrome del túnel cubital puede provocar un dolor sordo en la parte interna del codo. Sin embargo, la mayoría de los síntomas aparecen con regularidad en la mano. El entumecimiento y la sensación de cosquilleo en el dedo anular y en el meñique son los síntomas más frecuentes de esta compresión. A menudo estos síntomas aparecen y desaparecen. Aparecen con mayor frecuencia cuando el codo se encuentra en flexión o doblado, y también, por ejemplo, suele ser cuando conduce una persona o sostiene el teléfono. Algunas personas normalmente se despiertan en la noche porque ya se les entumió el codo o los dedos. También es importante destacar que la sensación de que el dedo anular y el meñique están dormidos aparece especialmente cuando el codo está doblado. En algunos casos puede ser más difícil mover los dedos hacia afuera y adentro o manipular algún tipo de objetos. También puede haber algún tipo de debilitamiento del agarre y dificultad en la coordinación de los dedos, ya sea en escribir un teclado o tocar algún tipo de instrumento. Estos síntomas generalmente se observan en los casos más graves de la compresión del nervio. Si el nervio está muy comprimido o está comprimido durante mucho tiempo, puede haber algún tipo de desgaste muscular en la mano. Una vez que esto ocurre, no se puede revertir el desgaste. Y muchas veces por este motivo es importante consultar con el médico si los síntomas son graves o son más leves, pero están presentes durante más de 6 semanas. En la etiología del síndrome del túnel cubital puede producirse cuando una persona flexiona el codo con frecuencia, ya sea cuando realiza una actividad en tirar algo, estirar o incluso levantar el propio codo. O también cuando se apoya los codos mucho o sufre una lesión en el área. La artritis, los espolones óseos y las fracturas o dislocaciones previas del codo también puede ser esta causa del síndrome del túnel cubital o incluso puede provocar la inflamación del codo. En muchos casos, la causa normalmente se desconoce. Es importante indicar o decir que como el nervio cubital está muy expuesto durante los traumatismos, es muy común que se dé este tipo de atrapamiento, ya que el nervio cubital está muy expuesto, no tiene tanto recubrimiento que lo proteja, y por eso mismo ocurre cuando hay algún tipo de fractura, golpe o traumatismo, el nervio se comprime con facilidad. Características. En sus características, tenemos que es muy poco común y representa la segunda neuropatía en incidencia, siguiéndole solo al síndrome del túnel del carpo. Otra de sus características es que la neuropatía del nervio cubital a nivel del codo puede ocurrir por isquemia, comprensión mecánica externa repetitiva a nivel del codo, comprensión por flexión del codo por tiempo prolongado, cicatriz postraumática. El nervio cubital le da sensibilidad al dedo meñique y a la mitad del dedo anular. También controla la mayor parte de los pequeños músculos de la mano que facilitan los movimientos finos y algunos de los músculos más grandes del antebrazo que ayudan a tener un agarre fuerte. Y por parte de la clasificación, esta se clasifica en 3 grados. El primero es el grado 1, el cual se le conoce como neuropatía cubital sin debilidad. El segundo grado es la neuropatía cubital con debilidad o sin atrofia. Y el tercer y último grado es la presencia de una atrofia muscular. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es las pruebas especiales del síndrome del pronador redondo. Bueno, antes que todo, la realización de un examen físico en el paciente nos va a ayudar a confirmar el síndrome del pronador. Una alta prevalencia del síndrome del túnel carpiano hace que esta afección pase en ocasiones desapercibida, por lo que es fundamental realizar un correcto diagnóstico diferencial. Bueno, como primera prueba se encuentra lo que es la prueba de compresión del pronador. Esta se realiza con el paciente sentado, con el antebrazo ligeramente flexionado, unos 20 grados.
y en posición neutra de pronosupinación. Se presiona la cara anterior del antebrazo a 6 centímetros distal del pliegue del codo y a 4 centímetros lateral del epicóndilo. La prueba es positiva si aparece por 30 segundos de compresión. Como siguiente prueba se encuentra el test de pronación. Aquí el paciente está sentado con el examinador enfrente, con el codo flexionado a 45 grados y la palma hacia arriba. Se le pide al paciente que prone el antebrazo activamente con fuerza. El examinador sujetándolo con la muñeca con cuidado de no comprimir el nervio mediano. Intenta supinar el antebrazo resistiendo el movimiento de pronación. Este test es positivo si se producen los síntomas del paciente. Bueno, como siguiente prueba se encuentra la prueba de flexor superficial de los dedos. Aquí el paciente va a estar sentado con el brazo sobre una mesa. El examinador va a mantener extendidos los dedos índice, anular y meñique, mientras que el paciente dobla el tercer dedo de la articulación interfalángica proximal con contrarresistencia. La prueba es positiva si aparecen parestesias en el territorio del nervio mediano. Y como última prueba se encuentra lo que es el test de Tinel, la cual esta se realiza con el examinador golpeando los dedos en la zona de la muñeca, siguiendo el recorrido hacia el nervio mediano. Si aparecen parestesias en el territorio inervado, el test indica que hay compromiso nervioso. Examinar la presencia de atrofias y debilidad muscular mediante la palpación o test musculares también es necesario para detectar en la musculatura afectada y poder diferenciar entre una compresión proximal o distal. Bueno, como siguiente punto, se encuentra lo que son también las pruebas de gabinete. En estas entran lo que es la ecografía, la cual puede ser útil en la evaluación de la anatomía del pronador redondo y los tejidos circundantes cuando se plantea una inervación quirúrgica. Como siguiente se encuentra la radiografía, la cual nos permite evaluar si existe la patología ósea a través de una imagen anteroposterior y lateral. Se puede detectar un proceso supracondilio con la presencia del ligamento de Struther o patologías a nivel de la columna cervical. Como último punto a recalcar, se encuentra lo que es la resonancia magnética. Esta permite ver cambios de intensidad de señales relacionados con la derivación del músculo o la existencia de un edema. También permite detectar la presencia de masas o hematomas como causas secundarias y permite visualizar patologías raras como tumores, hemangiomas y deformidades óseas. Ahora vamos a hablar de las pruebas del síndrome del cubital. Como primera prueba está el Scratch Test, que esta prueba nos destaca como una forma de evaluación diagnóstica de alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. Se le va a pedir al paciente que se coloque frente al evaluador con los hombros en aducción y flexión de codo. El paciente va a resistir la fuerza de rotación interna bilateral que el evaluador va a ejercer sobre él. Después se va a evaluar la capacidad de resistir la fuerza. El evaluador va a rascar o tocar o frotar prácticamente con los dedos el recorrido del nervio que se va a evaluar, es decir, el nervio cubital. En este caso se va a repetir el primer paso, es decir, el paciente debe resistir la fuerza que el evaluador ejerce. Va a ser positivo si se determina cuando el brazo evaluado pierde por un momento la fuerza a la resistencia del evaluador, por lo que el brazo puede colapsar o caer hacia el torso del paciente. El segundo punto es el test de Tinel, en el cual se va a realizar 6 pequeños golpes, es decir, una percusión en el nervio con la punta del dedo del examinador y en el cual el codo del paciente debe estar en flexión de codo y elevación a 90. Si hay algún signo o síntoma, se va a tomar como positivo. El tercer test se llama test de flexión del codo, en el cual se va a hacer una flexión completa del codo con supinación del antebrazo y muñeca en neutro a 0 o 90 grados de flexión del hombro. Aquí se va a evaluar si hay estímulo durante un minuto y luego con compresión del canal cubital por 5 segundos. Va a ser positivo si hay algún tipo de signo o síntoma. El siguiente sería el test de flexión del codo contra gravedad. En este es un nuevo test que se va a describir, que va a ser similar al test de elevación de los hombros, mínimo de 45 grados con los codos en flexión, con el antebrazo en neutro de pronosupinación y la muñeca en ligera flexión palmar durante un minuto. Aquí se va a evaluar la aparición de disestesias en el territorio sensitivo del nervio cubital. Si hay algún tipo de disestesias, es positivo.
Y la prueba de rotación interna y de flexión, esta nos va a servir para permitir igual evaluar al paciente. Si hay algún tipo de signo o síntoma, se va a tomar como positivo. El paciente va a realizar una rotación interna completa con abducción del hombro a 90 y simultáneamente flexión completa del codo durante 5 segundos. Si durante este tiempo hay algún tipo de disestesia, parestesia o dolor, se va a tomar como positivo. Es importante que las pruebas de gabinete mencionar que puede usar radiografía, que se va a realizar para observar los huesos del codo y ver si hay algún tipo de artritis o espolones óseos en el codo que esto va a conllevar a algún tipo de atrapamiento. Se va a realizar electromiografía, que este estudio va a controlar la función nerviosa muscular y se puede usar para evaluar los músculos de los antebrazos controlados por el nervio cubital, ya que esto también puede conducir a una compresión nerviosa. Y pues esto sería todo de nuestro tema. Aquí están nuestras bibliografías y sería todo por nuestra parte.